Bien. A veces es confuso porque también existe la licenciatura en nutrición como carrera. Bueno, no, lo mío es una especialidad dentro de la medicina. Eh, Así que bueno, cualquier duda que después les surja o que quieran preguntarme, yo siempre les dejo el correo, que no tengo problema en responder. Ahora prefiero que me escriban a otro que me hice destinado exclusivamente al manejo académico, vendría a ser, que es prof de profesora. Cualquier cosa, a ver si tenemos chat, se los dejo escrito ahí. ¿Cómo puedo ampliar esto? A ver, vamos a ver acá. Bien, vamos a escribir ahí. Prof de profesora, Celeste Morales, nombre y apellido. Bien. Bien. Ese es... ¿Ustedes lo están viendo? A ver, ¿alguno que me diga? Sí, se ve. Ah, bien. Pero el correo que les escribí en el chat, ¿lo pueden ver? No, profe, Yo no no. llegó. Ah, todos. No sé por qué está configurado así. Dice que los que pueden ver esto es lo de la sala de espera. Claro, pero ¿por qué? A ver, tendré algo mal configurado. A todos en la reunión. Bien. A ver si lo pongo ahí. Celeste Morales. .com. Creo que ahí está bien. .com. Bueno, creo Ahora que sí. Ahora sí bien, se ve. genial. Estaba como mal configurado. Bárbaro. Bueno, vamos a dar comienzo. Y como verán, yo cuando inicié la reunión, yo tengo un bebé, así que como no nos va a molestar, vamos a tratar que la clase sea lo más armónica posible, pero bueno, por las dudas, cualquier cosa muteo la reunión un segundo, pero no. Por el momento lo único que voy a hacer es sacar la cámara. Ahí estamos. Bien. Y vamos a dar comienzo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Estómago y duodeno. Que de esto vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con su funcionamiento, su control nervioso, y en esto lo que vamos a ver es mucha regulación y control hormonal, ¿sí? Bueno, venimos viendo hasta ahora, unidad 4 ya, que la digestión y la degradación, el objetivo es degradar de esto, la digestión y la absorción, degradar física y químicamente los alimentos, ¿sí? Para llegar a su unidad mínima y que estos puedan ser absorbidos. Que en la mayoría de los casos de los macronutrientes van a pasar a través de la sangre por sistema portal hígado, y si no, a través de la linfa. Eso después ustedes por ahí vieron algunas características generales en el comienzo de la unidad 1, pero después van a ver más detalladamente. Bien, para comprender un poco, ustedes ya lo vieron, tenemos este tubo digestivo no aparato, va a estar constituido por una capa serosa de lo más externo a lo más interno, una capa serosa, una capa muscular lisa longitudinal, una capa muscular lisa circular, una submucosa y una mucosa. ¿Por qué yo lo resalto? Porque lo que tenemos en el estómago es la particularidad de que va a haber entre estas dos una tercera capa, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a permitir que el estómago tenga movimientos únicos que en el resto del tubo y aparato digestivo no suceden? Bien, bueno, y esto es nada más que un gráfico que tiene que ver con el corte histológico simplemente para ubicarnos. ¿Qué va a pasar con este músculo liso? Se va a excitar a través de dos tipos de ondas eléctricas.
O sea, para que este músculo liso actúe, ¿sí? Tanto, bueno, para que actúe en sus movimientos, que después vamos a ver qué tipos de movimientos vamos a tener a lo largo del tubo digestivo, necesitamos de dos tipos de ondas eléctricas. Unas ondas se llaman ondas eléctricas lentas, y otras se llaman ondas de espiga. ¿Cómo va a ser esto? El tema es, las ondas lentas son las ondas que son continuas y permanentes en el tubo digestivo, ¿sí? Y las ondas que son en espiga son los que llamamos verdaderos potenciales de acción y producen movimientos. Por ejemplo, las ondas lentas, vamos a tener el estómago, nunca está en reposo absoluto, ¿sí? Por más que no estemos ingiriendo comida, salvo, chicos, que sea un ayuno demasiado prolongado. Pero todo nuestro tubo digestivo siempre se mantiene como en un leve movimiento, como si fuera un estado basal. Nunca está quieto del todo. Bueno, eso se produce y es permitido por esas ondas lentas que no generan movimientos, por ejemplo, peristálticos importantes para que el bolo atraviese en el esófago, movimientos digestivos en el estómago, pero lo mantienen ondulante. Y las ondas en espiga son estas, que sí producen esos movimientos. Acá en este gráfico, ven, tenemos ondas lentas que no llegan a despolarizar la membrana, que es lo que mantienen en reposo, y después acá ya empezamos a nombrar algunos estimulantes. Y después tenemos las ondas en espigas, que son las que sí llegan a despolarizar la membrana y producir el movimiento. Bien, y esto es el ejemplo, pero con el músculo, que esta es la línea que ustedes ven punteada, es la que no se va a producir mayores movimientos, y a partir de eso, de la activación del potencial de membrana, sí. ¿Qué van a producir estos movimientos? Van a producir movimientos de propulsión y peristaltismo que son característicos en el tubo digestivo, movimientos de mezcla mediante movimientos peristálticos leves y movimientos segmentarios. O sea, vamos a tener en el intestino sean los movimientos segmentarios, los movimientos de mezcla, la propulsión y peristalsis, por ejemplo, esófago. Los movimientos de mezcla tenemos en el estómago. Y los movimientos segmentarios principalmente en el intestino delgado, ¿sí? Es como una característica, no quiere decir que no haya el otro tipo de movimiento, pero es la característica de cada uno de esos tres órganos. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, la actividad peristáltica, donde el músculo circular se ve que se relaja, se contrae y así va impulsando el bolo, en este caso, y se masa de alimento, el bolo alimenticio. ¿Cómo va a estar dado este control nervioso? A ver, nosotros tenemos que saber que tenemos un control nervioso que lo que tiene el aparato digestivo, que tiene un control nervioso propio, ¿sí? Que tiene un sistema nervioso propio que se llama sistema nervioso entérico, que va a ser, como puse esta breve definición acá, que es el conjunto de fibras nerviosas que únicamente las vamos a encontrar en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Después tenemos ramas aferentes y eferentes que van a relacionar, por ejemplo, con esto del control hormonal y que van a actuar a nivel central. Pero este tiene la particularidad de que estas fibras se dan únicamente en el tracto gastrointestinal. ¿Y desde dónde se van a extender? ¿Desde dónde va este sistema nervioso entérico? Desde el esófago, ¿sí? Del segundo tercio del esófago, hasta el ano, todo. Y va a controlar tanto, recién estábamos hablando de movimientos, tanto los movimientos como las secreciones también, que es lo que vamos a ver ahora. ¿A través de qué? A través de los dos plexos. Tenemos un plexo, pueden llamarlo submucoso y muscular, por ejemplo, o como los van a encontrar diferentes nombres, pero siempre hace referencia a los mismos plexos. Mientérico y plexo submucoso. El plexo mientérico va a controlar la actividad de este sistema nervioso entérico, que dijimos controlar tanto los movimientos como las secreciones. El plexo mientérico se va a encargar de controlar los movimientos, porque está ubicado en la capa muscular. Y el plexo submucoso se va a encargar de estimular o regular o controlar, porque las va a estimular y las va a inhibir. Bueno, en realidad nunca se inhibe totalmente, pero bueno, las va a estimular y a frenar o a inhibir, pero no totalmente,
a las secreciones, dependiendo el momento en el que esté y la necesidad que tenga ese tracto, bueno, puede ser aparato ya, gastrointestinal. Entonces, tenemos también, se pueden llamar, por eso les decía, le pueden decir plexo externo y plexo interno. Acuérdense que el externo es este mientérico que decíamos recién. Bien. O de Auerbach, y el más interno, submucoso o de Meissner. Como lo llamen está bien. Lo que sí tienen que más o menos acordarse los nombres, porque después en la instancia parcial o final que tal vez tienen que leer y ver los nombres, de poder asociar a cuál de los dos plexos para responder correctamente. Pero es lo que veníamos hablando respecto a la ubicación. Entonces, nosotros vamos a tener, acá tenemos el epitelio, ¿sí? Con la luz, vamos a tener el plexo mientérico y el plexo submucoso. Lógicamente que tenemos ganglios parasimpáticos y simpáticos que van a estimular estos plexos, ¿sí? Y estos van a actuar produciendo movimientos, aumentando la secreción. Bueno, esto yo siempre los nombro, pero no es necesario, se los pongo en realidad, porque los leen. Chicos, no es necesario que se sepan todas lo que liberan las terminaciones nerviosas, los neurotransmisores, no es necesario. Yo les marco esto, el tema de la acetilcolina y la noradrenalina, que por ahí son los que uno ya vienen trayendo de crecimiento, o los que uno más ha leído, para que tengan los ejemplos de dos neurotransmisores importantes y que sepan, por ejemplo, que la acetilcolina va a estimular el sistema nervioso entérico y la noradrenalina lo va a inhibir. Pero no es necesario que se sepan, porque tampoco se les va a preguntar, ¿sí? Todos estos neurotransmisores. Simplemente los mencionamos porque se van a actuar a través de estos neurotransmisores del sistema nervioso. Bien. Disculpa que te interrumpa. Me surgió una duda con respecto a los neurotransmisores. Sí. Bueno, justamente ahí comentabas que lo más importante podría ser la acetilcolina, noradrenalina y demás. Pero también recuerdo que en su momento comentaste, cuando cursé yo, por ejemplo, que la histamina no funciona como hormona, sino como un neurotransmisor. ¿Estoy en lo correcto? No, a ver, con la histamina yo sabía, siempre sale la histamina de... La histamina no es un neurotransmisor, a ver, no es un neurotransmisor, funciona como hormona cuando lo relacionamos a las defensas del cuerpo, la reacción funciona como hormona, porque si ustedes van y leen en algún libro, la profesora me dice que no funciona como hormona, no es una hormona, biológicamente no es una hormona, pero cumple esa función. En el tracto digestivo, que lo vamos a hablar en unas filminas más, actúa paracrinamente y en dueto con la gastrina. Si no, en el tubo digestivo no tiene otra importancia, ¿sí? Solita no tiene importancia, la histamina. No es un neurotransmisor, es una sustancia, una molécula, depende. Puede cumplir función de neurotransmisor, puede cumplir función hormonal, pero no es depende en qué momento lo encontremos, ¿sí? Sí, sí. Bien. Denme un segundo. A ver acá. Un segundo que tocaron el timbre. Bien. Acá estamos. Entonces, veníamos acá, y después tenemos que hablar qué tenemos. Entonces, un control autónomo de este aparato gastrointestinal a través de una estimulación parasimpática que va a aumentar esta actividad del sistema nervioso entérico, que lo va a hacer a través de una inervación que se va a dividir en dos, en una craneal y en una sacra. Esta inervación craneal va a inervar esófago, que habíamos dicho, ¿se acuerdan que les había comentado que va desde el segundo tercio del esófago hasta el ano? La inervación craneal va a inervar
esos 2/3 de esófago, el estómago, páncreas, intestino delgado y la primer mitad del intestino grueso. Y en el caso de la inervación sacra va a ser la segunda mitad del intestino grueso y el ano. Bien. Y la estimulación simpática, que esto que yo les pongo barra, porque inhibir o disminuir la actividad del tracto digestivo, esta se va a originar entre los segmentos torácicos 5 y lumbar 2, ¿sí? Y el sistema nervioso simpático inerva todo el tubo digestivo. Bien, vamos a encontrar diferentes tipos de reflejos. El reflejo, ¿por qué? Porque tenemos movimientos que no son voluntarios. Reflejos dentro del sistema nervioso de la pared, por ejemplo, que van a ser el peristaltismo o las contracciones de mezcla. Reflejos desde el intestino a los ganglios simpáticos paravertebrales, ¿sí? Y que luego vuelven al tubo digestivo. ¿Se acuerdan que vieron la unidad en la pasada, creo? El bebé que mencionaron, reflejo gastrocólico, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con comer y después sentir el deseo de defecar. Y reflejos del intestino a la médula espinal o al tronco encefálico para volver al tubo digestivo, por ejemplo, la defecación que en el bebé se da como reflejo gastrocólico, es como y defeco, en nuestro caso no, necesitamos un proceso de degradación para después que se produzca la defecación. Acá llegamos a las hormonas. Las hormonas, acuérdense que siempre por eso la histamina es confusa, porque siempre cuando hablamos de hormonas son las que son liberadas a la circulación sanguínea para que en una célula diana o en una célula de determinado órgano que tenga un receptor específico provoque un efecto, ¿sí? Por eso la gastrina, como la acción la hace, es liberada dentro del estómago, la hace dentro del estómago, es parácrina, no está dentro de las hormonas, ¿sí? Estas gastrina, colecistoquinina o colecistocinina, secretina y el péptido inhibidor gástrico y la motilina son las 5 hormonas más importantes en la regulación del control hormonal. ¿Control hormonal de qué? De la secreción gástrica, ¿sí? O gastroduodenal. Ahora vamos a ver una por una. En el caso, por ejemplo, de la gastrina. Bueno, la gastrina es secretada por la célula G, ¿sí? En respuesta a la ingesta de los alimentos y principalmente los alimentos proteicos. Por eso es importante también en esta unidad. Principalmente la ingesta de alimentos proteicos son los que van a estimular mayor secreción de gastrina y la distensión del estómago. O sea, la proteína y la distensión. Esto va a hacer que se estimulen las células parietales para la secreción de ácido clorhídrico. En el caso tenemos entonces por un lado la gastrina. En el caso de la colecistoquinina, va a ser secretada por las células I de la mucosa del duodeno y del yeyuno proximal en respuesta a la presencia de productos de degradación, chicos. O sea, cuando ya el alimento salió del estómago y penetra en el duodeno, ¿sí? Y lo que va a hacer esto, y bueno, y principalmente dentro de los productos de degradación, así como la gastrina es estimulada por todos, pero principalmente por las proteínas, en este caso es por todos, pero principalmente por las grasas. Y lo que va a hacer es estimular a la vesícula biliar para que impulse bilis al intestino y así poder realizar o finalizar el proceso digestivo. En el caso de la secretina, va a ser secretada por las células S del duodeno, se liberan en respuesta a la presencia de jugo gástrico en el duodeno, o sea, en respuesta a la acidez, ¿sí? A la acidez, porque recuerden que en el duodeno tenemos un pH básico. Entonces, que ahora los vamos a ver a los pH. En respuesta a esa acidez, se libera secretina. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a estimular la secreción pancreática de bicarbonato. ¿Por qué? Porque nada se va a poder dar, no se va a poder producir la absorción ni nada, si ese medio sigue siendo ácido. Entonces, ustedes imagínense que todo esto va sucediendo simultáneamente, no es que para una cosa, arranca otra, todo esto sucede simultáneamente. Entonces, a la vez que se va a través de la colecistoquinina, se va estimulando la vesícula biliar, la secretina va estimulando el páncreas
para la liberación de bicarbonato. En el caso del péptido inhibidor gástrico, así como miren cómo lo dice, péptido inhibidor gástrico, es secretado por las células K del duodeno y del yeyuno como respuesta principalmente a la presencia de aminoácidos. Acá ya tenemos, ya no decimos proteínas, decimos aminoácidos y ácidos grasos, y lo que va a hacer es disminuir la motilidad del estómago. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo, pasaron proteínas, pasaron proteínas y pasaron ácidos grasos, yo tengo en el duodeno y necesito terminar de digerirlas para absorberlas, el estómago, yo comí mucha cantidad y el estómago me sigue mandando, entre comillas, ¿no es cierto?, proteínas, no voy a poder digerirlas correctamente. Entonces, lo que hace el péptido es va frenando para que esa digestión pueda ser completa y se pueda absorber. Entonces, lo que hace el péptido inhibidor gástrico es retardar el vaciamiento gástrico o reducir el vaciamiento gástrico cuando ya tenemos aminoácidos y ácidos grasos en el duodeno. Y en el caso de la motilina, va a ser secretada por las células M del estómago y la primera porción del duodeno, generalmente, fíjense por el nombre, durante el ayuno. Porque ¿qué es lo que va a producir? Va a aumentar los movimientos gastrointestinales. Entonces, para concluir un poco, respecto a la histamina, acuérdense que es un estimulador paracrino, ¿sí? Que lo que hace es estimular la secreción de ácido gástrico. Se encuentran los mastocitos gástricos y principalmente en las células, en la mucosa, en las células oxínticas también las secretan, ¿sí? Y la gastrina va a ser el principal estimulador liberador de histamina. Si no se produce, si no tenemos demasiado volumen y no tenemos un consumo importante, por ejemplo, de proteínas, vos sabemos que si consumimos proteínas sí o sí vamos a estimular, esta va a ser la gastrina, va a ser la que va a estimular la secreción de la histamina. Bien. ¿Para qué? Para aumentar el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque necesitamos, acuérdense que el pH del estómago oscila entre 3,5 y 4 normalmente, en este estado de reposo que yo les decía, a través de esas ondas lentas que no llegan a producir movimiento. Bueno, en ese estado de reposo el estómago tiene un promedio de pH entre 3,5 y 4. Con ese pH, cuando llega el alimento, no va a ser capaz de digerir las fibras colágenas de la carne, y necesita sí o sí que el pepsinógeno se activa pepsina, necesita sí o sí que ese medio se acidifique, que sea más ácido. Entonces, en ese caso, el pH promedio es de 1. Entonces, ¿qué va a hacer esto? La gastrina va a estimular la producción de histamina, y la histamina la producción de ácido clorhídrico. Ustedes después químicamente verán cuando se activa una bomba, en qué se las produce, en qué parte del estómago. Bien. Acá tenemos un cuadro. Este cuadro, chicos, si yo mal no recuerdo, lo saqué de Gaito. Bueno, entonces, tenemos la ingesta del alimento, la secreción de gastrina, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Va a incrementar la motilidad y incrementar la secreción hacia el estómago, ¿sí? ¿Qué va a hacer? La comida y el ácido dentro del duodeno va a estimular el péptido inhibidor gástrico para que frene al estómago y la secreción de colecistoquinina, ¿sí? ¿Qué va a hacer el péptido inhibidor gástrico? También estimular la secreción de insulina, ¿sí? La insulina, recuerden que lo que va a hacer es que podamos mantener, cuando absorbemos grandes cantidades de glucosa, que no nos altere la glucemia en sangre, que es entre 70 y 110. Entonces, la colecistoquinina va a activar la secreción biliar para la mejor digestión, o la digestión dentro del duodeno. Bien, entonces, ¿qué hormonas regulan la ingesta en respecto al hambre? En esta unidad no surgió, o sea, surgió de ustedes tal vez, de la lluvia de ideas, la palabra hambre. Estaba puesta la palabra apetito, que ustedes saben que no es lo mismo, es una de las diferencias que tienen que ver para mañana. El hambre
va a estar inhibido por la colecitoquinina. La leptina es una hormona. No es necesario que sepan todo el mecanismo, solamente que sepan que es una hormona que es secretada por la grasa corporal, ¿sí? Y la insulina que es secretada por el páncreas. En teoría, cuando estas están aumentadas, la leptina cuando está a nivel alto, quiere decir que yo tengo la grasa suficiente, que no necesito consumir más, ¿sí? Es lo que me inhibiría el hambre. ¿Quién estimula? Hay otros más, hay varios más, que yo siempre los ponía y los quité para no provocarles confusión a ustedes. ¿Y quién estimula el hambre? Hay una sola hormona que estimula el hambre, que es la grelina, que es una hormona muy potente también que se secreta en el estómago, que es la que va a estimular a nivel central el hambre. De esto, chicos, que yo ya se los menciono siempre, solamente lo que tienen que saber es el nombre de los centros hipotalámicos y cuál es la función, nada más. No necesitan saber la anatomía, las fibras aferentes y diferentes, o sea, quédense tranquilos porque esto es un montón. Son capítulos, un capítulo, no sé, pero es larguísimo. Y no es tan fácil de comprender, esto lleva mucho tiempo. Pero bueno, es importante que ustedes sepan, cuando hablamos del estómago, hablamos de hambre, hablamos de saciedad, dónde va a actuar, o la conducta dónde se va a dar. Bueno, el centro hipotalámico lateral va a ser el que se encarga de los impulsos motores para la búsqueda de alimento. Esto en el caso del ayuno, o de varias horas sin comer. Yo voy a tener, a través del centro hipotalámico lateral, se van a enviar impulsos, que lo que va a hacer, acuérdense, esto de aumentar la actividad, la secreción de la motilina, que va a empezar a movilizarme, o aumentarme los ruidos, los movimientos, para que yo ser humano, busque comida. Los núcleos ventromediales son los que van a actuar como un importante centro de la saciedad. Cuando yo estoy llena, las señales van a llegar a estos núcleos y van a decir, bueno, listo, no necesito más hambre, necesito comer, y es donde ustedes van a sentir que están llenos, ¿sí? Que tiene que ver no solo con un tema de distensión estomacal, sino que con esa distensión, con la información a nivel central, hipotalámica. Y en el caso del núcleo arcuato, lo que va a hacer es como, tiene dos vías a través de las cuales va a actuar. Una vía, fíjense que yo les puse, una vía va a ser la que va a disminuir la ingesta y aumentar el gasto, ¿sí? Va a disminuir la ingesta y aumentar el gasto. Cuando yo ya estoy lleno, yo no necesito consumir más, bueno, hasta acá llegué, voy a disminuir la ingesta, voy a sentir saciedad y voy a aumentar el gasto energético para quemar eso que consumí. Ahora, tenemos otra vía que también va a actuar en el núcleo arcuato. El núcleo arcuato tiene esa capacidad, como esa ambivalencia, que va a aumentar el hambre y nos hace funcionar en modo ahorro. Nosotros tenemos un gen que se llama gen ahorro, que lo traemos de nuestros antepasados, y que tiene que ver con esto de funcionar en modo ahorro. O sea, va a lentecer el gasto metabólico basal. ¿Para qué? Para que yo no gaste mis reservas, ¿sí? Y por ejemplo, yo les puse acá, por ejemplo, en una dieta prolongada, en una dieta extrema, que se usan mucho ahora, o un ayuno prolongado, que disminuye la concentración de leptina e insulina. Acuérdense que la leptina es esta que yo les decía, que tiene que ver con el depósito de grasa. E insulina incrementando los niveles de cortisol. Bien. El cortisol, acuérdense, es la hormona del estrés. Entonces, cuando yo... Por eso, a ver, hablando un poco de estas dietas de moda que ustedes tienen que ver. Por eso, cuando hablamos de dietas extremas, o ayunos prolongados, o esto que se usa mucho ahora, que es el ayuno, el famoso ayuno intermitente, que no es para todos, tiene que ver con esto. No todos los organismos están preparados para no comer 12 horas, o, bueno, en el caso del ayuno intermitente, que comen cada 12 horas, pero supongamos que fuera alguna dieta extrema, con muy poca ingesta calórica. ¿Qué va a pasar? Van a aumentar los niveles de cortisol, y el organismo no entiende por qué medio, pero lo que empieza a pasar es que se empieza a estresar, ¿sí? Empieza a sentirse, y ese estrés lo padece como enfermedad. Entonces, posiblemente cuando estemos realizando una dieta extrema o un ayuno prolongado, podamos enfermarnos de otra cosa, ¿sí? Que no sea el estrés,
sino el estrés como provocador. Muchas veces ha pasado, esto se lo cuento como experiencia de mi consultorio, ha pasado que algún paciente ha descendido mucho de peso y, por ejemplo, después me dice, doctora, no sé, esta semana estuve con una gripe terrible, no me podía mover, y tiene que ver con eso, ¿sí? Con hacer dietas, que no estoy yo a favor, por favor, no, ni mucho menos, con hacer dietas extremas que provocan estrés en el cuerpo, provocan estrés, aumento de cortisol, y el cuerpo no entiende qué pasa